Buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, bienvenido y gracias por estar aquí puntualmente para esta mesa. Primero que todo, decir que es un placer estar acá y, y luego quizás para que ayudarnos un poco a... Porque esta mesa, el objetivo principal es que empiece a ser como... Hay un gran framework o una gran mapa de conceptos que hemos escuchado estos 2 días, ¿cierto? Yo soy bien abstracta, pero en realidad para mí son conceptos y para otras personas son las maneras de hacer las cosas, ¿cierto? La manera de hacerlas distintas. Entonces hemos hablado de intersectorialidad, territorios, capacidades, desarrollo humano y por supuesto del enfoque de derecho. Entonces esta es una mesa que trata de hacer esta mirada conjunta de todos estos enfoques o conceptos, así que con ustedes dejo a Mario Vigueri, profesor de la Universidad de Florencia, quien tiene 40 minutos para exponer y luego los comentaristas van a tener 10 minutos cada uno para hacer su análisis, sus comentarios pertinentes a su presentación. Gracias. Good evening to everybody. I'm very pleased to be here with you for this very important event. I'm going to start talking about some premise which are really related to which are no, it's okay, thank you. So, I would like to Me start gustaría by comenzar hablando de la discriminación de los niños. Normalmente ellos son excluidos de los procesos de toma de decisiones y hay un tipo de sesgo en nuestra sociedad en ese sentido. Y esto no es aceptable desde la perspectiva de la sociedad, de la justicia social. La sociedad no debería realmente trabajar y facilitar algo que no sea el desarrollo humano sustentable. Y esto obviamente tiene que ver con el nivel nacional, local, internacional, y estos elementos, los elementos que se relacionan con la exclusión, son elementos que se relacionan con el hecho de cómo, aparte del desarrollo, estos se conectan, están muy conectados. Y hoy día voy a hablar respecto a esto. Se ven distantes, pero no son distantes. Me gustaría agregar otra premisa, y es ¿por qué estoy acá? Estoy acá porque estoy muy comprometido con este tipo de eventos, y yo creo que es tan relevante estar acá, porque cuando un país está pensando en los niños, está pensando en el futuro, está pensando en el bienestar. Y yo quiero estar acá en realidad. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad es entregar a los grupos de interés y los responsables políticos una comprensión más profunda de los procesos que están detrás del desarrollo y la necesidad de integrar los objetivos sociales, económicos y medioambientales en la economía política del país. Entonces, mi presentación les va a entregar algunos elementos claves de reflexión respecto a este proceso que es tan complejo, con un enfoque en los niños y adolescentes y a la juventud en general. Me gustaría comenzar con mi experiencia personal, que empieza cuando yo era parte de ONGs. Y esto es cuando yo me convertí en investigador y profesor, después en la universidad. Y obviamente tenemos que hacer muchísimo, tenemos que hacer mucho, tenemos que avanzar respecto a los derechos de los niños, tenemos que avanzar en el desarrollo de los niños y tenemos que tener en cuenta las recientes crisis que nos dicen que nunca tenemos que detener en fomentar estos aspectos de participación de los niños. Los logros sociales no son para siempre, y esta foto es una foto que tomé en India, donde tenemos una marcha, bueno, en Italia, que se publicó esta foto respecto a marcha en contra del trabajo infantil. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a muchos de los niños que participaron en esta marcha y también estuve muy impresionado respecto a cómo los niños y los adolescentes hoy día se incorporan en la sociedad con sus pensamientos, con sus habilidades. Uno de los niños es de Nepal
acá. Yeah, I'm worried about him ¿Y now. qué es lo A que...? photo of 2004. Bueno, estas fotos del año 2005 en About the realidad. earthquake, which I would like to Y really la verdad es remember. que me gusta recordar Which is mucho for hoy sure going to día affect many porque children. esto va a afectar a muchos But let's niños. go to the focus Pero of my veamos cuáles son los presentation, and let's objetivos de move mi to the, presentación y sigamos avanzando objective entonces of my al presentation. objetivo de mi Well, the first presentación. objective is El primer obviously objetivo related to tiene que ver his, capability con approach las and human capacidades y desarrollo but humano related to children relacionado and con los niños Then y I'm la going to adolescencia. De ahí move voy a on seguir territorial and hacia institutional lo que es la capacities capacidades for human institucionales y development for children territoriales and para el youth. desarrollo humano Why? desde la niñez y a la Because my adolescencia. ¿Y por conviction qué? is that Porque estoy most convencido of, de social que arrangements la mayor are parte determined at the local de and los territorial arreglos level. sociales se Many of determinan a you, nivel local y many territorial. of Muchos de speakers were ustedes talking about, y muchos yes, de los okay, oradores han we estado hablando have de que this sí, very important tenemos framework, este but how marco muy can we importante, then pero ¿cómo operate at the podemos local level? operar a So nivel it's very local? important Entonces es to muy understand importante processes at the entender local estos level and procesos how a nivel social local arrangements work. y cómo funciona la The disposición presentation social. outline La is very presentación ambitious. es I bastante am ambiciosa. an academician, and I would like Yo to soy académico y la verdad es que de cover todas many formas me aspects. gustaría, So ¿no es cierto?, it's cubrir divided muchos into aspectos. six, Y vamos a ver sections. entonces si esto First puede is calzar en maybe an esta introduction, sesión. Lo where I'm primero que going quiero to hacer speak es una about, introducción hablando the elements de of los elementos change para un that I'm cambio. bringing with this ¿Qué perspective. es lo que Then traigo I'm yo going con to esta speak about perspectiva? children Y luego and quiero hablar de sustainable human niños y development desarrollo and humano what are the sostenible. innovative aspects. Y luego Then cuáles son los elements for aspectos territorial and innovadores. people-centered Elementos de una perspective. perspectiva territorial y Fourth is centrada en las territorial personas. functioning for children Luego and los youth funcionamientos flourishing. territoriales para el And progreso de los policy niños y implication adolescentes for y children implicancias and youth de las policy. políticas para Some los niños y final remarks. adolescentes y luego algunos comentarios finales. So, very briefly, Brevemente, es importante tener en cuenta que yo soy economista y un economista en el ámbito del desarrollo, para ser más exacto, pero he sido influenciado por muchas personas y por muchos enfoques, por muchas personas de distintas áreas, desde la academia, incluso de áreas muy distantes a lo que es mi formación. Entonces, desde la parte pedagógica, sociológica, como muchas personas importantes que ustedes pueden ver en pantalla, un profesor de Chile, también Manfred Max Neef y muchos otros. Y obviamente he sido muy influenciado por niños. Y yo comencé trabajando con niños hace muchos años. Y quería escucharlos, escuchar a los niños, porque, bueno, todos los oradores han dicho hasta ahora que ellos juegan un rol muy importante y que tienen mucha experiencia que contarnos. Bueno, algunos elementos del cambio ya son bien conocidos y algunas cosas que son conocidas en el caso de Chile también. Por ejemplo, tenemos la multidimensionalidad de los niños y su bienestar, los resultados que son importantes en términos de habilidades y logros. Y también algo que es muy importante es el desarrollo de la infancia, el desarrollo del niño, los derechos del niño y luego entender también las causas de exclusión. ¿Por qué son importantes estos aspectos? Es que nosotros tenemos que ver que están relacionados con lo que es el bienestar y con el aspecto temporal. Vamos a centrarnos en el futuro de los adultos o en los niños y qué es lo que aprendemos como investigadores en términos de la Asociación de las Capacidades Sociales hoy día. Bueno, es muy relevante el poder cambiar el espacio de la información, no solamente lo que uno logra, sino que también está muy relacionado con las capacidades, con las oportunidades, así como ver los procesos y también entender la agencia de la gente. Nosotros tenemos que escuchar, y hemos escuchado hoy día y ayer, de la relevancia de ser un agente, de la relevancia de los individuos, de su empoderamiento, la presencia, de lo que los niños tienen que decir, de la ciudadanía activa también, de si vamos a ser activos o receptivos, o vamos a ser actores realmente en toda esta temática de los niños. Y otra cosa que hemos aprendido también es la necesidad de un enfoque integrador, yendo desde la parte territorial
y de la parte de elaboración de políticas a un enfoque mucho más integrador y entender la importancia del funcionamiento a nivel local y cómo se relaciona esto con las instituciones. Por lo tanto, ahora voy a ir a la segunda parte, que principalmente nos dice un poquito más respecto, esto ha sido como una introducción, pero acá nos dice un poco más respecto al enfoque de capacidades y el desarrollo humano sostenible. Pero, ¿qué es lo nuevo acá? ¿Qué es lo que tenemos que agregar? ¿Por qué se puede complementar esto muy bien con el enfoque de los derechos humanos? Los dos enfoques, en realidad, como ya dije, van en la misma dirección, son complementarios. Y yo terminaría justamente esta parte mostrándoles a ustedes cómo estos aspectos pueden establecer un diálogo. Esta nueva perspectiva fue traída por Amartya Sen y con conceptos y definiciones en los cuales tenemos que hablar más desde el punto de vista agencial, porque esto es tan relevante para los niños y adolescentes. Y esto es el vínculo que nosotros necesitamos establecer para poder entender de forma mucho más profunda el rol de los factores de la Convención, especialmente la historia y las instituciones, cuál es el significado entonces que este Premio Nobel Amartya Sen plantea como un cambio muy relevante de la perspectiva de cómo vemos la sociedad y cómo vemos nuestra disposición económico-social. Bueno, primero, estos son enfoques que ponen al ser humano al centro y no los ingresos. El ingreso es un instrumento para poder obtener ciertos bienes. Entonces, el ser humano es visto en un proceso de expansión. Y la gente entonces es el valor de la misión para el desarrollo, creando así un ambiente adecuado para las personas que sea libre y saludable. Nosotros tenemos algunos conceptos. Un concepto se relaciona con los funcionamientos. Por lo tanto, los funcionamientos son, digamos, valores, en otras palabras también, y el hacer o ser, y son los elementos de cómo la gente es, cómo se comporta. Otra cosa que también es muy importante es lo que nosotros hacemos para lograr la función de los logros que sean medibles. Y hay muchos ejemplos que nosotros podemos dar y estamos llenos de este funcionamiento de lo que es logros. ¿Y cuáles son las capacidades? Por lo tanto, las capacidades, que también son funcionamientos alcanzables, no es lo que uno logra, sino que lo que podría lograr también. Y estas son los principales partes de este enfoque, porque es muy importante entender las oportunidades que tiene un niño y cómo puede alcanzar, digamos, las cosas que desea. Es un concepto muy importante, que es lo que es la agencia de empoderamiento. Yo veo las capacidades para influir en forma positiva las vidas, el bienestar común y la vida de otras personas. Es decir, hay un concepto que se mezcla entre lo que es bienestar y compromiso. Para Amartya Sen, la libertad consta de dos elementos principales: la capacidad de la libertad y de poder ser y hacer, y dos elementos entonces, que es la libertad en sí misma y también la valoración en el ser y hacer. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar lo que la gente dice como una materia relevante y valorada de nuestras materias. Nosotros tenemos que escuchar a la gente, tenemos que traer su voz, su participación a la mesa. Esto es muy distinto porque los decisores políticos conocen mucho, pero a veces no saben lo que la gente tiene que decir y cuáles son sus aspiraciones y cuál es lo que ellos valoran. Por lo tanto, estos son dos conceptos que están muy relacionados y que nos traen a entender la libertad como un proceso. El hecho entonces de la gente puede ser un agente de cambio, y aquí esto es muy relevante también, lo que se relaciona con los derechos humanos y la libertad entonces como oportunidades. La capacidad entonces de poder alcanzar aquello que pensamos que es importante. Y obviamente algunas de las cosas que nosotros pensamos que es importante para nosotros, que podemos lograr, cosas que son alcanzables, otras no lo son, pero si son relevantes, entonces deberían
convertirse en parte de nuestro ser. Hay muchos niños que están deprivados, que no tienen oportunidades, que no tienen oportunidad de poder alcanzar algunas funciones. Por lo tanto, necesitamos políticas para poder entregarles oportunidades que son tan relevantes para ellos. Y ahora vamos a una cosa mucho más compleja, que es más dinámica, que tiene que ver con... Bueno, me disculpan, no puedo estar en el mismo lugar, en dos lugares al mismo tiempo, por eso me doy vuelta hacia acá. Pero bueno, acá tenemos los factores de conversión, que son algunos los productos que son producidos por el mercado o no. Luego tenemos los factores ambientales, sociales, personales. Luego tenemos oportunidades y escogemos acá entre las oportunidades dentro de las funciones alcanzables. Y esto es lo que nosotros podemos lograr después de nuestras elecciones. Por lo tanto, por un lado, ustedes tienen los medios para lograr algo y luego tenemos la libertad de lograrlo. Y finalmente tenemos lo alcanzado. A menudo en nuestra sociedad nos centramos en lo que significa el logro, en lugar de centrarnos en la libertad para poder lograr y entender la mejor razón de por qué los niños o los adolescentes no logran cosas relevantes. Y aquí ustedes tienen entonces una definición más clara, y lo que es central para lo que es mi presentación de hoy día es el vínculo entre lo que uno logra y las oportunidades, porque están muy vinculados para lo que son los factores sociales, para lo que son los seres humanos y los niños, por ejemplo, discapacitados, y cuando tienen algunos problemas se puede conseguir bienes y servicios y oportunidades por sus capacidades. Luego entonces eso afecta la función de lo que es alcanzable. Entre estas dimensiones que nosotros tenemos, las dimensiones que están acá, que son muy relevantes para nuestro bienestar, tenemos algunas también que son muy intrínsecas como valores instrumentales, y entre ellas tenemos la salud y la educación. Y voy a hablar posteriormente respecto a lo que es educación. Bueno, lamento abundar un poco más en esto, pero esto es más complejo, se puede ver de forma más compleja, porque ¿cómo podemos entender esto? Tenemos que desentramar este proceso del desarrollo humano y los niños. Y tenemos acá un diagrama bastante similar del anterior, pero la diferencia que tenemos acá es está insertado acá el factor social y el factor de conversión también ambiental. Es decir, si tengo un bien como una bicicleta, pero por razones ambientales, porque ustedes viven en un área montañosa, por ejemplo, no la pueden utilizar, entonces vamos a ver que esto no está dentro de las capacidades. O si uno tiene una persona, un factor de conversión individual con algún impedimento, por ejemplo, una persona que no puede utilizar muy bien sus piernas y tiene una bicicleta, tampoco va a tener la oportunidad entonces de poder conducirla. Y luego vamos a tener las normas sociales y, por ejemplo, si en Afganistán ustedes son mujeres y hay cosas que la institución social dice que no es bueno entonces para las mujeres, por ejemplo, andar en bicicleta allá. Y luego tenemos influencia social en la toma de decisiones, entonces acá dependiendo de la historia y psicología de las personas. Con este diagrama podemos entender los factores de conversión, que son barreras o factores discapacitantes que van a impedir que los niños puedan avanzar, puedan progresar. Por un lado, tenemos el enfoque de capacidades que nos dice lo que es importante para el individuo, pero al mismo tiempo nosotros, nos centramos en lo que dice Amartya Sen, en que dice que nosotros ejercemos nuestras elecciones que dependen de disposiciones sociales que han hecho otras personas. Y la mayor parte de estos factores son a nivel local. Entonces esa es la razón por la cual muchos de los presentadores han dicho que hay distintos niveles a nivel local, regional, comunitario, al nivel de familia. Entonces, ¿qué es lo que es importante para este enfoque? Es la participación. Yo no voy a estar mucho tiempo en esto porque
La Convención de los Derechos del Niño lo establece claramente, pero lo que me gustaría decir, sin embargo, expandir las capacidades de los niños, y en este sentido vamos a expandir el bienestar de las personas y de la comunidad, de la sociedad. Esto es realmente claro para la mayoría de nosotros. ¿Cuáles son las implicaciones? Las implicaciones son varias. Algunas ya las conocemos. La relación con la perspectiva multidimensional, la capacidad de funcionar de los niños y de los adolescentes, el espacio para la información, que es bastante relevante. Una de las primeras cosas que debemos hacer es cambiar esto para abrirlo a otras dimensiones y a otras oportunidades, que es el segundo punto. Y por eso la idea o la implicancia es el enfoque de la capacidad, que es la implicancia de las políticas, es que los arreglos sociales deben tratar de ampliar las capacidades de los niños y adolescentes, su libertad para promover y lograr el ser y a ser valorado por ellos. Los niños pueden ser vistos como agentes capaces y al mismo tiempo deben ser considerados como ciudadanos activos. Tener una participación activa es un elemento clave. Y este es el diagrama que combina estos dos tipos de enfoques, que les muestra los complementos que se dan acá. Cómo las capacidades, la participación y los derechos pueden trabajar juntos para tener un diálogo inclusivo continuo y para que los niños sean parte de la sociedad, no solamente como objetos, sino que como sujetos participantes, activos. Entonces puedan poder reclamar sus derechos y así poder tener demandas, poder demandar los derechos. Y al mismo tiempo, si se cumplen sus derechos, uno tiene la oportunidad de formar parte activa de la sociedad. No voy a hablar en detalle a este respecto, pero es importante entender el enfoque de las capacidades y la participación que ayuda a actualizar el enfoque de los derechos humanos. Si no, este enfoque sin el valor del contexto, sin la gente y sin el proceso, le falta algo. Yo pienso. Ambos pueden ser muy fuertes. Esto lo hizo Ravi Balcara, que era muy famoso en la protección de los derechos del niño. Hay varios elementos que son relevantes y relevante a nivel local, y qué tan relevante es el factor local cuando uno no lo entiende. Entonces, estos son la mayoría de nuestros arreglos locales que se hacen a nivel local. La mayoría de nuestras capacidades para liderar a otros son a niveles locales. Incluso nuestras agencias están desarrolladas a nivel local. El nivel local es donde la gente interactúa, donde vive y donde la gente realmente encuentra a los individuos dentro del poder social, donde se les da el empoderamiento, especialmente a los niños y a los adolescentes. Nosotros creemos que es muy importante pensar en un desarrollo sostenible a nivel local para entender mucho mejor cómo el funcionamiento se expresa en el nivel local y cómo esto puede ser un factor de conversión muy importante para los niños, para que los niños florezcan y para responder a sus capacidades. Entonces, estamos presentando un nuevo marco que es una evolución territorial sostenible para los desarrollos humanos. No se asusten, es un libro, si les interesa lo pueden leer, pero simplemente aquí quería contarles el mensaje principal. El primer cambio es que hay un loop de las retroalimentaciones, lo que se va a cambiar lo que uno logró antes y también las dinámicas individuales.
desde una dinámica territorial a nivel extralocal. Lo que es importante aquí es que las dinámicas individuales van a influenciar y a través de los logros la capacidad de cambiar el factor de conversión y también el acceso a mejores bienes y servicios. Y al otro lado tenemos una dimensión. Acá tenemos la adolescencia. Nosotros escuchamos esta mañana hablar a una adolescente y es la voz colectiva de este grupo de asociaciones que van a hacer cambios en esto. Esta es la política que va a tener alguna influencia a nivel nacional o local y esto va a cambiar las preferencias y lo que está disponible a este nivel va a depender de las políticas y va a depender de los compromisos. ¿Por qué Chile decidió ahora hacer este cambio? Porque existe un compromiso y este compromiso está creciendo poco a poco con las ONG, con el gobierno. Entonces Chile ahora está listo para el cambio. Entonces desafortunadamente no puedo hablar más en detalle respecto a esa lámina, pero ahora voy a pasar a los niños. ¿Qué es lo que valoran los niños? Entonces voy a hablar principalmente qué es lo que ellos valoran y cómo los niños están insertos en el contexto y cómo los factores de conversión son relevantes en este proceso. Esta es una investigación que yo realicé con 150 niños y en el 2004 se le hizo una pregunta, ¿cuáles eran las oportunidades más grandes que ellos veían? También tuvimos 3 niños de Chile, de la ONG Opción. Y lo que ellos dijeron que el amor y el cuidado era muy relevante, la vida y la salud física, la explotación, la libertad de la explotación económica y no económica. Y esto es muy interesante. Luego vi un informe de la UNICEF y del PNUD y aquí podemos ver las dimensiones que son relevantes. Vimos las dimensiones que son relevantes para los niños y aquí un calendario muy... también aparecen en el calendario que nos dieron ayer y nos decía qué es lo que los niños valoran y qué es lo importante para ellos. Y aquí tenemos que empezar en la legislación. Obviamente, incluso conectándonos con los derechos humanos, ¿cuáles son las aspiraciones y cuáles son las oportunidades que quisieran tener los niños? Luego tenemos, obviamente, esta cifra la saqué de Bronfenbrenner en este modelo de ecología que nos dice que los niños, de hecho, están dentro de un sistema que es mucho más complicado. Empezamos desde el individuo hasta el macrosistema. Y si nosotros vamos a más detalle, nosotros podemos ver los factores de conversión que son muy relevantes. Pueden venir de distintos sistemas, de distintos niveles. Estos niveles pueden estar en el microsistema, en el exosistema, en el sistema territorial y en el macrosistema. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué el mesosistema es importante? ¿Por qué es importante el sistema territorial? Depende del país, pero todos los países tienen diferencias. En Arica tiene un contexto muy distinto a Puerto Montt, por ejemplo, que son los dos extremos de Chile. Y no depende de mí, sino que fue lo que dijeron los observadores en el informe, que mostraba que hay diferencias muy importantes que están vinculadas con las distintas áreas de Chile. ¿Cómo se puede aplicar la misma política? Hay que entender el contexto y las aspiraciones, hay que entender distintos puntos. Y me gusta esta frase que nos muestra que en el análisis que ellos hicieron, los aspectos territoriales y sociales son muy importantes. Especialmente es interesante ver los indígenas, los discapacitados y los migrantes, cómo es importante considerarlos a ellos también. Entonces tomemos el mismo tipo de diagrama y este es un ejercicio muy fácil. ¿Cuál es el macrosistema? ¿En qué está influyendo? ¿Cuáles son los factores de conversión de los niños? Es relevante para poder hacer un cambio para los niños, crear
una oportunidad facilitadora para los niños. Y también hoy en día estamos aquí por un momento muy importante, estamos cambiando el macrosistema, especialmente a nivel nacional, a través de la ley que ustedes espero que pronto vayan a aprobar. Y lo otro está relacionado obviamente con el otro sistema que nosotros discutimos con anterioridad. Y cuando hablamos respecto al funcionamiento para el progreso de los niños, para que ellos florezcan, es importante recordar que son muchos de ellos. Y cuando ustedes vean, van a entender claramente que algunos de los problemas tienen que ver con la contaminación. Los niños tienen que vivir en un territorio que esté libre de contaminación. No les va a afectar directamente, pero va a afectar a toda la comunidad. Hay unos puntos que yo quisiera resaltar, pero no voy a poder hacerlo porque tengo restricciones de tiempo. Pero, ¿cuáles son las políticas, las implicaciones en las políticas? Esto es bastante relevante porque uno está buscando una intervención pública, especialmente en la educación y en la salud. Entonces hay distintos fracasos en el sistema, fracaso en el sentido de que no tienen una distribución más igualitaria de los recursos, el hecho de que el mercado fracase al crear un seguro y la necesidad de tener una movilidad nacional. Entonces la intervención ayuda para la igualización y la educación especializada, transformación de los modelos de roles, las creencias y las aspiraciones. Entonces necesitamos tres tipos de políticas: la promoción de la participación activa y o mejorar las políticas económicas y sociales, y para anclar el comportamiento proactivo de los niños. Esto significa hacer progresar o avanzar, esto tomando en cuenta las aspiraciones. La educación es la parte donde nosotros podríamos hacer mucho en Chile, especialmente porque la educación es mucho más, es un capital humano muy preciado y les da la oportunidad a los niños a convertirse en ciudadanos activos. Uno no se convierte en ciudadano activo cuando es adolescente, sino que porque uno pasa a través de un proceso de entender y clarificar lo que uno tiene. Entonces, ahora pasemos al segundo punto, que considera la exclusión social. Obviamente, esto tiene varias consideraciones. Primero, empoderar a los grupos que están excluidos y crear espacios para la participación. El tercer punto es la educación, donde yo me voy a detener un poco porque quiero hablar un poco más de que si ustedes impulsan la educación para la agencia, van a desarrollar mejor la democracia. La sociedad democrática implica la promoción de un pensamiento crítico, creativo y solidario en los ciudadanos. Eso para apoyar su autonomía y al mismo tiempo abrir sus mentes a la confrontación y a la cooperación con distintas perspectivas y puntos de vista. Y al igual como aprendemos matemática y nuestros idiomas, nosotros deberíamos aprender cómo cooperar, cómo dialogar, cómo escuchar, cómo discutir, cómo preocuparnos. Y cuando uno escucha sobre la educación para la educación, Martha Nussbaum habla sobre las capacidades educativas, que son el pensamiento crítico, la habilidad cosmopolita y la creatividad. Estos son los resultados no solo del desarrollo continuo, sino son los resultados de una interacción entre los talentos personales en las políticas públicas. No es algo que salió naturalmente, es algo distinto. Entonces tenemos que tomarlo seriamente y tenemos que impulsar la participación. Simplemente esta lámina es para mostrarles un poco cómo el sistema legal ingresa en este cuadro y le da derecho a los niños con distintas características y con este modelo ecológico
les muestra qué tipos de capacidades ellos tienen y cuáles son las oportunidades. ¿Cuál es la necesidad? Es volver a pensar en este proceso de repensar la formación inicial y el permanente de los educadores, superando la visión de una educación como una sola transmisión de conocimiento hacia un enfoque orientado en las capacidades en términos de conocimientos, oportunidades y co-creación de valores. Entonces, repensar la educación realmente significa avanzar en lo que nosotros hacemos en nuestra sociedad y no necesitamos esta lámina. Entonces, sigamos hablando entonces y entendiendo dónde las competencias que funcionan a nivel de los pares y tratan de cambiar los tipos de competencias que tienen los niños. Sí, efectivamente, ayudan al cambio. Y este cambio no se hace en el contexto estándar de la clase o del aula, sino que marcan una diferencia. ¿Qué es esto? Es cuando uno hace un anuncio de la educación a través del pensamiento crítico, del pensamiento creativo y de la enseñanza recíproca. Esto es algo que nosotros hacemos en Italia también. No es fácil, pero uno tiene que hacerlo si uno quiere tener una democracia con agentes capaces. Le pido disculpas porque he pasado muy rápido por todos los temas y ahora ya llegamos al final. Quería simplemente mostrarles la complejidad y quería mostrarles cómo ustedes pueden desenmarañar todo esto. Si las barreras o a qué nivel están las barreras para los niños, para que ellos puedan progresar y florecer. En Viña, la gente envió un enfoque y este enfoque de capacidades contribuye a comprender la multidimensionalidad del desarrollo. Las personas, no las economías, y sus oportunidades efectivas en la vida cotidiana son centrales en el proceso de desarrollo. Todo esto es muy importante. No quiero decir que el desarrollo humano van a sustituir el capital humano en la educación. Se necesita el capital humano para formar parte del sistema de producción. El punto es que no solamente somos parte de un sistema de producción, sino que somos parte de una sociedad y queremos florecer en esa sociedad. Este es el punto central. Pueden tener ambas. Lo importante es que políticamente uno quiera alcanzar ambas. Luego, la estructura social, como el grupo y los valores, las instituciones y los arreglos sociales son elementos cruciales del enfoque de capacidad, influenciando las preferencias, los derechos y, en consecuencia, la agencia colectiva y las decisiones de la sociedad territorial tienen una importancia fundamental en la expansión o en la reducción de las capacidades económicas y sociales. Y lo que quiero decir es que las cosas son complejas y algunas veces se necesita mucho tiempo para realizar estos cambios. Y uno de los pasos más importantes es el que está tomando Chile hoy para los niños y para los adolescentes. Lo que les acabo de presentar, obviamente, como académico, trata de desenmarañar los problemas y trata de enlazar los logros individuales con los colectivos y qué es lo que debería entregar el sistema territorial para anunciar el bienestar de los niños y de las niñas y adolescentes. Entonces es importante entender esta transformación estructural de nuestra sociedad, que es bastante importante. La libertad en la educación, como muchos han dicho, es un cambio cultural, un cambio que comienza desde el sistema legal y pasa por el sistema educacional, introduciendo nuevas formas de participación de los niños, de la juventud y la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones. Eso ya se ha escrito mucho en el año 92 y lo estoy utilizando acá. Desde esta perspectiva,
Es necesario entonces mejorar el bienestar para poder reconciliar el capital humano con el desarrollo humano a nivel del colegio, para poder comenzar un diálogo una cultura del diálogo y con un pensamiento creativo y crítico y solidario. Y este es el último punto, para crear estas funciones y oportunidades territoriales y a nivel territorial para que realmente nuestra sociedad se desarrolle. Quisiera cerrar con algo que parece trivial, pero es muy importante. Cuando vamos a trabajar y centrarnos en nuestros niños, realmente vamos a trabajar con una sociedad, tratando de entender cuáles son las oportunidades, funciones, pero también las barreras. Todos los ciudadanos entonces se van a beneficiar de esto. Nosotros nos beneficiamos si hablamos, ¿no es cierto?, de contaminación y la reducimos. En general, no es solamente los niños, sino que los padres muchas veces no saben cómo manejar a los niños y utilizan la violencia porque sus padres a su vez utilizaron la violencia contra ellos. Entonces un proceso que es desconocido, nadie nos enseña a cómo ser padre y finalmente a no utilizar violencia, y utilizamos la violencia contra de los niños. Entonces, los padres no les gusta ser violentos. Yo creo que les gustaría tener siempre una mejor relación con los niños. Entonces, algo que se está cuestionando, y cuando se cuestiona esto, se cuestiona la sociedad. Vamos a enfatizar los recursos que se necesitan a distintos niveles, a nivel de los padres, de la familia, porque queremos tener suficientes recursos para poder ser padre, madre y dejar que nuestros hijos crezcan y florezcan. Pero no solamente gente, recursos, personas de la ONG han planteado esto. Es una cuestión de relaciones, es una cuestión de cosas importantes que se vinculan en conjunto. Este es el terminar de mi presentación, y nuevamente quiero decirles esta frase dicha por estos niños de Nepal, India, Pakistán. Eran tantos niños que realmente pedían una educación de calidad durante esta marcha global por la educación y trabajo infantil. Entonces, algunas veces pensamos que hemos logrado algo, pero es algo que siempre tenemos que estar monitoreando. Es un progreso del cual nos tenemos que encargar, y cuando nos encargamos de los niños, nos vamos a encargar de toda la sociedad. Bueno, estamos al término. Muchas gracias. Thank you, Mario, for your presentation and for your perfect management of time. Just 40 minutes. Exponer tus comentarios en análisis. Muchas gracias. Gracias para Elizabeth. ¿Se escucha? ¿Castellano? Sí. No saben italiano, pero bueno, no se puede en italiano, solo en castellano. Muchas gracias por la invitación, consejo, UNICEF. Yo quisiera partir valorando enormemente la presentación de Mario, porque sistematiza una temática que hemos venido trabajando ya hace un tiempo, y hace unas profundizaciones que nos son muy sugerentes para seguir trabajando en nuevas direcciones. Y la verdad que yo estoy muy en consonancia con lo que tú planteas, y quisiera profundizar un punto que en lo que ha sido nuestra experiencia como equipo del PNUD, que hacemos los informes de desarrollo humano, ha sido tal vez la más desafiante en términos de lo que es tratar de comunicar el enfoque de capacidades como una orientación que puede ser útil para las políticas públicas en particular, pero para la construcción de lo público en general en Chile, que es el énfasis que Mario pone muy bien entre la necesidad de generar logros a nivel individual y logros a nivel de lo colectivo. Es ese doble momento el que nos parece a nosotros más desafiante. Siempre hemos venido insistiendo en nuestro trabajo en que las capacidades, tal como las describió Mario, si bien se realizan individualmente, es decir, se incorporan como parte de mi proyecto de vida, seguramente mío y de mi familia, estas, sin embargo, se construyen socialmente. Y eso implica una tarea
para el colectivo. Por eso es que es tan importante agregar a la mirada de la agencia individual, la mirada de la agencia colectiva. De hecho, por mucho tiempo al enfoque de desarrollo humano se le tildó de individualista, ¿no es cierto? Porque faltaba esta otra dimensión. Bueno, nuestra experiencia desde el informe de desarrollo humano es que comunicar esa dualidad no es fácil, porque unos tienden a separar, incluso artificialmente, esos dos mundos, señalando que no, que la tarea directa es concentrarse en generar la mayor cantidad de capacidad a nivel individual, y se olvidan de alguna forma de lo colectivo. Nuestra experiencia en investigación nos ha mostrado que esa separación está también muy instalada en los sentidos comunes, en las personas y en sus conversaciones. Y necesariamente tengo que hablar de nuestra acumulación, del último libro que hemos publicado. Ahí observamos que, pensando por ejemplo en todos los cambios que se están discutiendo hoy día acerca de Chile, las distintas áreas donde se están proponiendo transformaciones, convocaba a las personas a hablar de aquello y a evaluar si es que les parecen bien, mal, suficiente o insuficiente esos cambios. La evaluación que la gente hace de esas transformaciones es estrictamente individual. Dicho técnicamente, la evalúan desde el cómo voy yo ahí, ¿no es cierto? Y esa evaluación tiene, a nuestro juicio, un desafío muy relevante, porque las personas no ponen en el marco de su evaluación ni a la sociedad en su conjunto, es decir, ni al impacto que ciertas transformaciones puedan tener en el conjunto de lo social, en la manera como convivimos, más allá de que yo vaya o no vaya ahí, ni tampoco se dan cuenta con nitidez, observan con nitidez, que el propio desarrollo del proyecto individual pasa antes por discutir acerca del tipo de sociedad en que se vive. Por lo tanto, hay una doble ceguera, si ustedes quieren, que hace muy difícil que la deliberación en torno al proceso de transformación social, la agencia colectiva que requerimos para hacer de las capacidades un enfoque en la práctica, pueda ser tomado efectivamente como un material de conversación directo. Las personas no hacen esa vinculación y parece que al no hacerla nos estuvieran diciendo que la idea misma de la sociedad no le hace sentido, no la ven. Por lo tanto, cualquier transformación que se plantea o se justifica en función de un objetivo social, por ejemplo, reducir la desigualdad, no le hace sentido, porque a mí no me toca y porque me importa lo que yo siento que en mi propia vida personal, y por eso, por ejemplo, muchas personas, legítimamente, pero con esta visión, no quieren que sus hijos o hijas se junten en la misma escuela con otros niños o niñas de menor rendimiento, por poner un ejemplo que podría graficar esta disociación. Entonces creemos que hay una dificultad importante para hacer este puente entre la agencia individual y colectiva que tenemos que asumir también como sociedad. Y tratando de encontrar bien el punto de la conversación, porque yo insisto en que lo que las personas demandan, y es legítimo que demanden, ¿no es cierto?, es apoyo colectivo para su proyecto individual. El punto es que para que eso sea real, hay que mostrar de manera más tangible, más concreta, por qué es que el desarrollo del proyecto individual depende primero de lo colectivo. Hay algunas fisuras que decimos nosotros en la conversación pública que empiezan tímidamente a observar esta conexión, por ejemplo, que tiene que ver, con la discusión sobre educación. Cuando por mucho tiempo nos dijeron que lo que había que hacer para poder tener movilidad social y muchas otras cosas era estudiar, hoy día vemos, ¿no es cierto?, que parece que eso no es suficiente, porque yo me saco la mugre, estudio, obtengo mi título y llego a un mercado laboral que me cierra las puertas porque no es meritocrático. Y esa no meritocracia, ¿no es cierto?, no es una cosa que yo pueda trabajar por mí mismo, es una cuestión que hay que construirla colectivamente. Entonces ahí decimos hay una oportunidad. Pero también esa necesidad de juntar esos dos espacios, lo colectivo y lo individual, pasa efectivamente por otro de los elementos que Mario puso muy fuertemente, en mi juicio con mucha claridad, que es el tema de la participación, que es el tema de nuestra nomenclatura de una suerte de agencia colectiva que haga una lucha por generar esa mayor sintonía. Y ahí nuevamente creemos que tenemos desafíos, que estamos desafiados como sociedad, porque efectivamente las personas a nivel del discurso, a nivel de un criterio de evaluación, valoran enormemente la participación, es decir,
dicen que una decisión colectiva legítima es aquella en la cual han estado presentes las personas participando, pero al mismo tiempo muestran muchas cortapisas, bloqueos a participar efectivamente. Entonces ahí tenemos una suerte de tensión entre decir que la participación me parece bien y que la deseo, e ir efectivamente y participar. Entre decir que las asambleas son la mejor manera de tomar las decisiones colectivas y no ir a la asamblea. Entonces tenemos esa otra tensión que nos pone esa cortapisa para hacer efectivamente de la participación o del involucramiento con lo público el puente que pueda unir este mundo de lo individual con lo colectivo. Hay otras cortapisas que hacen a que ese puente esté más bien tambaleante, sino cortado. Uno de ellos tiene que ver con la aversión al conflicto, por ejemplo, que sigue estando muy instalada en nuestras relaciones sociales, que es parte de nuestra cultura política de hace mucho tiempo. Por lo tanto, todas estas capacidades sobre las cuales tengamos que deliberar tienen como cortapisa que lo más probable es que nos cueste justamente plantear cuáles son nuestras diferencias respecto a las capacidades que queremos promover o cómo queremos promoverlas. Esta aversión al conflicto también va de la mano con esta idea de que tenemos esta imagen de que estamos todos de acuerdo cuando pensamos en los problemas y en las soluciones. Nosotros pensando en el tema de lo político o la política, decimos las personas tienen una visión apolítica de la política. O sea, dicen, mira, si el problema son ellos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Y se quedan en ese cierto porque es más segurizante, pero finalmente no entran a debatir en el hecho de que realmente no estamos de acuerdo. Y eso es lo que hay que conversar, con capacidad para disentir, ¿no es cierto? Bueno, como ese hay otros problemas que hacen al puente necesario de reconstruir entre la vida colectiva y la vida individual, que creemos que hoy día está más desafiado que nunca. En esto quiero agregar algunos datos nada más, para no pasarme del tiempo. Tenemos desafío en todos los espacios. En el espacio educativo tenemos un desafío también súper potente. Tú hacías referencia, Mario, al estudio que hicimos junto con UNICEF, donde mirábamos cómo las capacidades se ajustaban al currículo. Bueno, ahí una de las capacidades que nosotros analizamos, que es precisamente la capacidad para influir en las decisiones colectivas, mirado desde los estudiantes, el resultado era bien interesante, desafiante, por cierto. Veíamos que desde el currículo habían instancias formales donde sí se podía desarrollar esta capacidad, como la orientación, la educación cívica, donde existía, etcétera. Pero cuando le pedíamos a los estudiantes que le pusieran nota a si esa capacidad se potenciaba bien o no en sus escuelas, era la peor evaluada. Es decir, los espacios de participación que existen hoy día en las escuelas para los estudiantes son criticados por los estudiantes. Desean, aspiran a una participación mucho más profunda que la que el marco institucional de las escuelas les entrega. Y eso también es un desafío para la participación. Porque este grupo etario efectivamente es un grupo etario que se ha incorporado con mayor fuerza a la discusión acerca de lo colectivo. Déjenme darles solo otro dato. Nosotros tenemos la posibilidad de comparar una encuesta que hicimos el 2005 de adolescentes con una que hicimos el 2013 de adolescentes, también con el apoyo de UNICEF. Y frente a la pregunta de si la sociedad requiere cambios radicales o no, vemos que este grupo, el de 14 a 17 años, es el que más ha incrementado su demanda por cambios radicales, versus los adultos, ¿no es cierto? Doblando incluso el incremento de demanda de cambios radicales que tienen los adultos, al punto que hoy día los adolescentes están al mismo nivel de demanda de cambios radicales que los adultos. Y eso también muestra que efectivamente hay una demanda por ser parte de las decisiones colectivas, pero hay una crítica a los espacios institucionales donde ella se puede ejercer. Esto es un problema, pero quiero terminar que este problema muestra también ejemplos de que es posible subsanarlo o ir más allá. Y una de las cosas potentes que muestran nuestros datos, creemos nosotros, es que la experiencia eficaz de ser parte de las decisiones colectivas genera un aprendizaje que hace que las personas se mantengan participando. Por eso hay que generar experiencias eficaces, que la gente vea que sí sirve. Porque cuando la gente ve que sí sirve, la gente va y participa. Lo hemos visto hace meses en la Comuna de Santiago, cuando tanta gente fue a votar por un conjunto de políticas públicas y por el nombre del Cerro Santa Lucía. Y me perdonan, pero lo hemos visto también en el trabajo que hemos hecho apoyado al Consejo de la Infancia, donde hace poco 1,5 millones de niños participaron en una discusión amplia acerca de sus derechos. Entonces, cuando las personas ven que sí se puede y que tiene valor y que pueden incidir, sí se aproximan a superar todos estos desafíos. El tema es que tenemos un conjunto amplio de tareas
para que el mayor número posible se pueda involucrar en estas discusiones de la manera que sea. No queremos que todos hagan lo mismo ni que todos estén haciendo solo una cosa, de las maneras que sean. Pero el desafío más importante es que de esas distintas maneras se pueda visualizar mejor este puente necesario que hay que realizar, que hay que construir entre lo individual y colectivo, que a nuestro juicio es la manera más necesaria de potenciar el desarrollo humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora es tiempo para David. Tienes tus 10 minutos, David. Gracias. Muchas gracias al Consejo, a las visitas. Hemos tenido buenas visitas internacionales de países del norte. Bienvenidos, bienvenidas. No para saquear, sino que parece que para compartir. Porque yo creo que la gran diferencia que ha habido entre nuestros pueblos es que los pueblos del norte viven aún, siguen viviendo de los países del sur. Y el saqueo a los recursos naturales, a las materias primas, siguen siendo importantes para que sigan interviniendo las grandes crisis que están teniendo en el norte. Gente de España que pierde sus departamentos, niños y niñas que quedan sin vivienda. Ejemplos que podríamos sumar. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el estado de bienestar que ha logrado de alguna manera para los niños y niñas en el norte, en gran parte también ha sido producto de la colonización del sur. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos también es hacia dónde miramos, que es un poco lo que tú también planteas. Hacia dónde miramos en términos de desarrollo para tener un estado de bienestar para nuestros niños y nuestras niñas, no nuestros ni nuestras, de manera de poder plantearnos también lo territorial. Y en ese sentido, yo creo que hay una perspectiva aún todavía, pienso yo, de mirada hacia los países del norte como un gran ejemplo de solución para nosotros, para nosotras, y yo creo que eso también está en crisis. Punto 2, yo creo que nosotros, la mayoría, de los que estamos trabajando desde el mundo popular, desde los sectores populares, que han tenido por años una cantidad enorme de experiencias en distintos niveles, de respuesta también a los niños y a las niñas, de respuesta a la subsistencia, de resistencia a las dictaduras, múltiples ejemplos. La pregunta es, ¿qué de eso rescatamos? ¿Qué de las formas de convivencia, cuando uno le pregunta a los viejos de las comunidades, qué rescatan en el fondo de las formas o las maneras de cómo vivir? ¿Qué dicen los viejos? La solidaridad, la ayuda mutua, el compartir, las fiestas comunes, la convivencia. Rescatan convivencias o vivencias profundas que nos han marcado en la historia para vivir de otra manera. Entonces la pregunta es, ¿qué de eso estamos rescatando, visibilizando, para hacer de lo territorial algo que está también en las cenizas aún, y que no hay que implementar todo nuevo, todo diferente, sino que hay aún dirigentes sociales, dirigentes políticos, que viven y conviven de otra manera y que no quieren vivir de esta manera que de alguna manera el mismo sistema al parecer nos está invitando. Y desde el mundo popular, por supuesto, lo territorial no es común, es muy diverso, una población de otra población es diversa, pero los sistemas concretamente que nos están invitando a hacer parecieran hegemónicos. ¿Sí? Reproduce un PPF, la OPD,
Junji, Integra, Educación. O sea, al parecer no hay una mirada en lo territorial que respete en el fondo la diversidad cultural que existe en este país tan inmenso y tan largo. Y sabemos que entre una población y otra claramente hay realidades distintas. Pero también es importante no mitificar la realidad que tenemos a nivel popular. Reconocer, y hay que decirlo de nuevo y muchas veces, el impacto que ha tenido la dictadura, pero además la transición democrática en la desmovilización comunitaria ha sido inmensa. Y el tejido social ha sido realmente impactante. ¿Y qué implica eso? Implica que construir lo territorial, construir el tejido social es un proceso de cambio cultural, porque había un impacto además de un cambio cultural que nos lleva a trabajar tan profundamente y que realmente el Estado, los gobiernos que han habido, incluso los periodos de transición, no han contribuido a construir y co-construir este tejido social. Hay programas que han pasado por nuestras poblaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 10 intervenciones de distintos programas. Y si evaluamos y tú preguntas cuáles son las poblaciones de esta comuna que están siendo intervenidas, se repiten. Entonces la pregunta de fondo está siendo, ¿es posible en estos contextos que estamos viviendo que haya procesos realmente de base y de cambio cultural? Yo creo que estamos un poco complicados, porque yo creo que va paralelo este sueño, que ojalá que no se pierda, de tener un cambio profundo para la niñez y desde los niños, desde las niñas, pero la realidad en el fondo está absolutamente cuestionada, está absolutamente estigmatizada. ¿Y qué implica eso? Que cuesta juntar este proceso de caminar que estamos viviendo ahora para lo que se sueña. ¿Y qué implica eso? Implica, por supuesto, que los niños y las niñas aprenden igual como aprendimos nosotros. Nos miran, nos ven cómo hacemos, ven la televisión y sacan conclusiones, ven la realidad y por supuesto que la procesan. ¿Y qué están viendo? ¿Qué están viviendo de nosotros? ¿Sí? Yo creo que bastantes contradicciones. Contradicciones en lo local y contradicciones también en lo público. Contradicciones en lo comunitario, en lo vivencial, porque están dándose cuenta de que la co-construcción de la comunidad, de lo territorial, no está siendo como se dice que debe de ser. Y eso, por supuesto que marca. O sea, la participación claramente es meramente decorativa. Y es decorativa no solamente para ellos, es para nosotros. Y los ven a nosotros, los ven, ¿sí? Y te preguntan, ¿cómo te fue en el Consejo de Ministros? Para cerrar, yo creo que hay un elemento que consideramos importante. Lo he dicho cuando hemos estado en las reuniones de los diálogos. Es imposible avanzar en una perspectiva antropocéntrica y adultocéntrica. ¿Qué implica eso? Implica que el mundo rural, el mundo de los pueblos originarios, si no se rescata su perspectiva, su forma de vivir, sus aportes en América Latina, es muy posible que nuestro planeta se extinga y nosotros con él. Por lo tanto, ¿cuál es la propuesta? Derechos de los niños y de las niñas, y derechos humanos, y derechos de la madre tierra en igual equivalencia. Por lo tanto, todos los que están usufructuando del planeta, minería, el tema del agua,
están impactando en los niños y en las niñas. El monocultivo en el sur, de los pueblos originarios que están perdiendo sus medicinas tradicionales. Y ahí están los niños y las niñas. Entonces la invitación es imposible avanzar sin transversalizar desde los niños y las niñas las preocupaciones que tenemos también los adultos y los problemas que los mismos adultos y adultas generamos. Ocupaba una frase bonita, Mario, para que los niños y las niñas florezcan, ¿sí? Lo ocupaste varias veces. Y yo creo que nosotros sabemos lo que implica cuidar una planta en la casa, ¿sí? Lo que implica cuidar, el tiempo que hay que dedicarle, el cuidado, el cambio de la tierra, el solcito, ¿sí? Uf, si lográramos eso con los niños y las niñas, y ¿se acuerdan de ese canto? Se precisan niños para amanecer. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tus honestas y grandes palabras. Y ahora el espacio de Pablo González. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, José, por la invitación. Se van a usar, se supone que se prenden a medida que uno va hablando, ¿no? Bueno, a mí me gustaron mucho los comentarios anteriores, pero yo sí voy a comentar la exposición de Mario. ¿Por qué? Porque creo que hay una confusión que está rondando en el ambiente y creo que es importante que esa confusión la resolvamos, ojalá acá. Yo creo que la conclusión más importante que deberíamos llevarnos es que la perspectiva de derechos humanos y de capacidades son complementarias, no son sustitutas, son complementarias y funcionales la una a la otra. Y que hay otras perspectivas conceptuales útiles que podrían complementar la perspectiva de la Convención de los Derechos del Niño. El enfoque del desarrollo del niño y adolescentes de la psicología, la teoría de los sistemas complejos, la teoría de la economía institucional, que pueden ser utilizadas para mejorar el diseño y la implementación de las políticas, o el modelo ecológico que ya hemos utilizado, que Mario nombró también, ¿no es cierto?, que ya hemos utilizado antes en la formulación de políticas de infancia. Ahora, lo importante que se diferencian la Convención y la teoría de las capabilities, ¿no es cierto?, de todo lo que yo acabo de nombrar, es que son espacios de evaluación, mientras que las otras son teorías respecto a cómo funciona el mundo, y que yo creo que responden a preguntas, por lo tanto, distintas. Yo quiero también que se distinga bien lo que es la Convención de los Derechos del Niño del desarrollo de los derechos humanos en general. La Convención es algo bien específico y que provee de unas herramientas y unas formas de hacer política que son, a mi juicio, invaluables, especialmente en la formulación de los principios en los cuales se inspira. Ahora, respecto a los derechos humanos en general, Amartya Sen, ¿no es cierto?, tiene él mismo dos trabajos muy iluminadores en que él mismo reconoce que la perspectiva de derechos le aporta a su teoría de las capabilities, especialmente porque capability tiene que ver con libertad como oportunidad, como mencionó Mario, pero no toma también en cuenta la libertad como proceso, que es muy propia del enfoque de derechos humanos. Entonces, el propio Sen reconoce este aporte, y le es fácil reconocerlo porque Sen no aspira a formular una teoría completa de la justicia, sino a aportar elementos a las teorías de la justicia, y en ese sentido se diferencia de Rawls, que sí trata de formular una teoría completa. Entonces yo creo que efectivamente, bueno, hay un ejemplo en el trabajo de Sen que es muy iluminador. La expectativa de vida de la mujer en el mundo en general es más alta que la de los hombres, ¿cierto? ¿Sí? Eso es, por lo tanto, un funcionamiento valioso y las mujeres lo tienen mejor que los hombres. Eso no significa que debamos compensar a los hombres con un mejor tratamiento médico para aumentar su expectativa de vida para que los dos tengan la misma capability de vivir una vida larga y prolongada. ¿Se entiende, no? Y ahí está la diferencia respecto a la libertad de proceso. O sea, por el lado de los derechos humanos, efectivamente vemos que eso no es justo, no es, por lo tanto, adecuado, ¿sí?
En cambio, desde el punto de vista del enfoque de capability, eso requiere una complementación desde fuera, como el mismo ejemplo que se da. Yo creo que, bueno, y es importante ponerlo como en perspectiva de cómo ambas teorías se unen respecto a lo que es la teoría utilitarista, que en el fondo nos está dominando, y está dominando la forma en que hacemos políticas públicas en Chile, hace mucho tiempo, ¿ya? Otro tema es, respecto a este enfoque, es la centralidad que da a la deliberación democrática. Yo creo que una de las cosas que aporta el enfoque de capabilities, ¿no es cierto?, y otros enfoques que son complementarios a ese enfoque de capability, es la centralidad que debe tener la deliberación razonada en el espacio público respecto a cuáles son los fines que son valiosos. Y eso es tremendamente central en efectivamente lo que viene, la centralidad que se le da a la participación. Y eso nuevamente es plenamente coherente con la Convención de los Derechos del Niño, en el sentido que tiene como uno de sus principios articuladores la participación, ¿no es cierto?, y la participación creciente en las decisiones que les compete a las políticas que les competen. Y en ese sentido es muy importante el proceso participativo que hizo el Consejo, que está todavía en curso, ¿no es cierto?, porque una parte muy importante de un proceso de este tipo es la devolución, y escuchar lo que efectivamente los niños plantearon ahí como la exigencia de respeto, ¿no es cierto?, de buen trato, no solo de los padres, sino también de los migreros, ¿no es cierto?, de los profesores, etcétera, ¿no es cierto? Y eso es una capability y un derecho, ¿no es cierto?, y que se expresa a través de un principio de participación que está en la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, la identificación de las libertades valiosas que expresa el enfoque de capabilities también es muy coherente con lo que nos propone la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto? O sea, si ustedes quieren, ustedes pueden concebir la CDN como un marco en el cual se propone un conjunto de capacidades valiosas. O sea, en el extremo uno podría plantearlo así, además de los principios que emanan de ella. O sea, como si uno restringe una parte de la Convención de Derechos del Niño, tiene que ver con estas capacidades valiosas que tienen que ser reflexionadas, que tienen, sí, pero que nos viene como un mínimo indispensable y que no estamos cumpliendo. Y que eso es lo dramático, que no estamos cumpliendo, pese a que lo ratificamos en el año 90, estamos tremendamente atrasados, ¿no es cierto?, después de 25 años vamos a cumplir ya, y no hemos desarrollado los cambios institucionales y políticos necesarios para que efectivamente la Convención se cumpla. Si estuviéramos probablemente en un país anglosajón, las Cortes nos habrían obligado probablemente a cumplir y acelerar el cumplimiento de los procesos, porque se habría transformado efectivamente en leyes exigibles. Ahora, lo otro importante es reconocer que el enfoque capabilities no es el único que puede aportar en esta tarea de cómo se implementa la Convención. O sea, hay otros enfoques que son necesarios para efectivamente poder llevar a la práctica lo que la Convención de Derechos del Niño nos obliga, ¿sí? Otro tema importante es el proceso de consulta que acabamos de hacer. ¿Ese es el tipo de proceso participativo que efectivamente queremos? ¿Es el tipo de proceso que emerge de las dos perspectivas que nosotros estamos contemplando? A mí me da la impresión que no, que la participación para la Convención debe establecer mecanismos permanentes para el diseño, implementación, monitoreo, evaluación, aprendizaje y corrección de las políticas y evidentemente la evolución de los procesos participativos. La CDN para UNICEF en general es el norte, ¿no es cierto?, que efectivamente debiera tener el actuar de las políticas y que dentro de ella, yo quisiera explicar esta parte como quizás más detalladamente, pero no tengo tiempo, pero básicamente los aportes centrales, ¿no es cierto?, de la importancia de la agencia y la preparación para ejercerla, ¿no es cierto?, que son uno de los elementos que destaca la perspectiva de capability, están presentes también en los principios de la CDN, como el principio de la participación y el principio de la autonomía progresiva.
para la realización de los derechos y principios, yo creo que es importante que en la política pública se propenda lo que podríamos llamar la transversalización de los derechos del niño. O sea, que estos derechos, que son el listado mínimo que efectivamente de capabilities, si ustedes quieren hacer el puente entre los dos, estén incorporados en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Y tomando prestado el lenguaje de género, eso requiere la transversalización de los derechos, es decir, que todas las políticas consideren cuál va a ser el impacto sobre esto que nosotros consideramos valioso, ¿sí? No estamos hablando de dinero, estamos hablando de derechos, estamos hablando de cada uno de los derechos, y todas las políticas, incluso esta política, por ejemplo, que se decidió que la hora ahora no se cambia, debiera considerar qué le pasa a los niños por eso, de que van a estar en la noche en el colegio y eso va a tener un efecto. Eso no lo está mirando nadie. Lo único que estamos considerando es qué cosa, el ahorro de energía que vamos a tener. Es el único valor importante. Considero que es muy valioso el enfoque STEHD que... Perdón. El STEHD, está el representante del Ministerio de Energía, que está yo considero muy valioso que el enfoque que nos plantea Mario, en el sentido de identificar variables que son valiosas. La potencia de ese enfoque lo muestra muy bien Marta Nussbaum en su trabajo Género y Desarrollo Humano, y me tocó también aplicarlo, ¿no es cierto?, en el PNUD junto a Rodrigo en el Informe de Desarrollo Humano 2009, 2010 y 2012, que efectivamente identifican variables que están efectivamente afectando el desarrollo humano, y a mí me parece que es del todo natural hacerlo con... Hoy ya me quedan 0 minutos, me falta la mitad de los comentarios. No alcancé a hablar de descentralización. Yo de todas maneras quiero plantear una cita que me pareció muy apropiada de Christian Bason de Dinamarca, que es el creador de MindLab. No sé si han escuchado hablar de MindLab, que está muy de moda la innovación en estos tiempos. Ellos construyeron una sociedad de derecho en los años 70 y ahora se están moviendo hacia una sociedad que promueve proyectos de vida, ¿sí? Y pero es un movimiento dentro de una sociedad de derecho. Y yo creo que ambos enfoques son muy dialogantes. Y efectivamente, las perspectivas de capacidades, lo que tiene implicancia hacia la infancia también tiene que ver con proyecto de vida. Y eso tiene que ver con la teoría de desarrollo, ¿no es cierto?, y el principio del mejor interés del niño para efectivamente realizar eso en la práctica. Yo me quiero terminar muy brevemente con una reflexión. ¿Qué significa, cómo llevamos esto a la práctica? ¿Vamos a crear PMG de infancia? ¿O vamos a crear PMG de interculturales, como propuso una comisión por ahí no hace mucho? ¿Qué tipo de ser humano estamos construyendo cuando planteamos PMG, cuando planteamos incentivos, cuando planteamos que las cosas las tenemos que controlar desde el centro? ¿Qué tipo de descentralización? Porque la descentralización, lo local, es el espacio en el cual efectivamente se pueden articular los distintos sectores. Pero eso se puede hacer con recursos, ¿no es cierto?, con más poder de decisión, con efectivamente espacios de coordinación. Vamos a lograr eso a través de una articulación desde el centro, como lo estamos haciendo en estos tiempos, como lo hicimos con género, a lo mejor, que fue muy valioso en su momento. Yo creo que estamos en otro momento, y si ustedes quieren, en términos de el nivel de desarrollo moral, que es un tema que nos preocupa mucho en estos días, ¿no es cierto?, que apunta en nuestras sociedades, utilizando la terminología de Habermas, eso es nivel preconvencional 1 o 0, no sé, ¿sí? 1. Y lo que propone, lo que está planteando Mario, ¿no es cierto?, que es muy coherente con la Convención de los Derechos del Niño, es el postconvencional 6, que es co-creación. Co-crear las políticas públicas efectivamente para conseguir los resultados que queremos. Y ese es, yo diría, el gran desafío que tiene Chile hoy. ¿Cómo nos movemos de unas políticas que solo pretenden girar respecto a motivaciones egoístas, que están pensando en mí mismo, hacia políticas que efectivamente reconozcan a las personas como actores y nos movamos hacia lo que Habermas denomina el postconvencional 6? Eso, muchas gracias. Aquí, sí. Muchas gracias, Pablo, por tus provocadoras y motivantes reflexiones. Ahora tenemos un espacio de 10 minutos para las preguntas. Sé que ustedes ya recibieron un papel para escribirla. Quizás Rocío nos va a ayudar a recoger las preguntas. Gracias. Buen cierre. Buen cierre. A los PNG.
¿Una pregunta? Ah. Pablo, ¿por qué en Chile en un tribunal de juez solo puede pedir un ordenal que cumpla lo que la convención ordena? Tarará, y ya otra. David, ¿puedes elegir? Elige tú una, tú mismo para yo no hacer tu filtro. Elige tú una, sí, porque no es justo. Eso es justo. Veamos si Rocío. Ahí va. ¿Una pregunta para Mario? Escríbele una pregunta a Mario. Una pregunta para Mario, no hay nada. ¿Y para Rodrigo? ¿Para Mario? Y ahorita muy feliz. Sí, que tienes una entrevista, no digo la verdad. Ya. No, gracias a ti. Ajá. Parte Mario. Ya. Despedimos a Rodrigo, que tiene un compromiso en la entrevista. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Primero voy a tener... en español, sí. Sí. La pregunta es si puedes, por favor, comentar alguna experiencia de desarrollo local, si puedes comentarnos alguna experiencia de desarrollo local en la cual se hayan integrado estos distintos enfoques, sí, desde la perspectiva de los niños, desde y para los niños. Gracias. Sí. ¿Sí? Tenemos muchas experiencias en Italia y voy a utilizarlas acá. En Norovigo, que está al centro de Italia, y otros lugares también, los niños empezaron con actividades en el colegio, tratando de aprender cómo cooperar y cómo preguntar, cómo discutir materias que están conectadas con ellos y con sus derechos. Cuando uno crea un pensamiento crítico en una forma creativa, vamos a obtener información, y esta primera información que uno tiene es, es importante, pero no es suficiente. Uno necesita espacio para discusión. En Rodrigo hay una municipalidad de niños donde los niños tienen su propia municipalidad, tienen elecciones, cuya base está en el colegio, y nos dicen que cómo ellos, cuáles son los niños que necesitan funcionamiento territorial, qué es lo que falta. Y eso es increíblemente creativo, entrega oportunidades para todos. Y yo veo que muy a menudo cuando pensamos acerca de los niños con discapacidad, no somos capaces de escucharlos en términos de las oportunidades y funciones territoriales, y les damos oportunidades a todos allá. Entonces, algo que hace que nuestra sociedad sea mucho mejor. Estos son ejemplos, 2 ejemplos, cómo las cosas pueden ocurrir y cómo pueden ocurrir en la práctica. En parte debido a la educación diaria que uno les entrega en los colegios para que puedan aprender. Y en estos casos hemos utilizado una metodología que es la filosofía para el niño, de Liefman. Y esto ha sido muy interesante. Y estas cosas, la capacidad de cooperar, la sensación del cuidado, son aspectos importantes, ya que la educación básica son los cimientos para lo que viene. David, tus preguntas, tienes la opción de elegir 2 de 3 para cumplir con el tiempo. Dice, ¿cómo reconstruiría el tejido social? Sabiendo que los municipios muchas veces lo que hacen es hacer clientelismo con los vecinos.
Yo creo que hay un cambio profundamente cultural también para los municipios, porque yo creo que los municipios también están en una complicada situación. Tenemos municipios ricos y municipios pobres. Y los municipios pobres claramente, diríamos, están intentando no usar la plata solamente en educación, salud y la basura, porque muchos se limitan a eso con sus recursos. Yo creo que el tema del clientelismo es un tema de mucho tiempo, no solamente de los municipios, sino que yo creo que es un tema también de los partidos políticos, diríamos, y de la práctica política de mucho tiempo. Y eso yo creo que también es un cambio cultural, aprender a no ser instrumentalizados en el fondo, que yo creo que es un proceso educativo profundo que hay que desarrollar, ¿sí? Después, en cuanto a las organizaciones territoriales populares, diríamos, si tienen que convertirse en fundaciones o ONG, no. Las organizaciones sociales comunitarias tienen que seguir siendo, pero sí, yo creo que fortaleciendo muchos elementos que tienen que ver concretamente con el tema de representatividad, el tema de motivación, el tema de la dirigencia no autoritaria, ni tampoco clientelista. Yo creo que hay muchos elementos que trabajar a nivel territorial para comprender de que no están para mantenerse en el cargo, sino que para producir movimiento. Y ahí yo creo que hay un trabajo profundo realmente del Estado y del Gobierno, no solamente, diríamos, con la ley 20.500 y con estos pesitos que nos tiran para los proyectos, diríamos, una vez al año, desde junio a diciembre, sino que yo creo que es un fortalecimiento del proceso mucho más largo, mucho más profundo, de creer que realmente las organizaciones sociales cumplen un elemento importante de cambio social en lo territorial, ¿sí? Y por último, diríamos, el reconocimiento a nuestras organizaciones en el fondo. Yo creo que hay un elemento que tiene que ver con el tema de la competencia. El tema de, en estos momentos estamos compitiendo en el fondo, ¿sí?, con el Estado, estamos compitiendo con el gobierno y estamos compitiendo con los municipios, las organizaciones no gubernamentales, incluso con la acusación de que somos lucrativas. ¿Lucrativas de a dónde, digamos? Si ellos mismos nos supervisan y nos controlan a través, diríamos, de distintas formas o maneras. Por lo tanto, diríamos, ¿qué vamos a ganar si no somos Penta ni somos Sokimich? ¿Sí? Entonces, claramente yo creo que acá hay un desconocimiento profundo de lo que hemos aportado las organizaciones, incluso para llegar a donde estamos en la niñez. Nosotros hemos sido los que hemos impulsado el tema de la ley, hemos propuesto el tema de la ley. Por lo tanto, si este gobierno nos saca la ley en agosto, claramente estaría quedándose para marzo, porque ya es el segundo periodo donde se la está jugando. Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil, lo que tenemos que hacer es movilizarnos, porque no hay derechos sin movilización y tampoco nueva constitución. ¿Lees tú tu pregunta? Ya. Yo tengo la pregunta, ¿por qué en Chile en un tribunal un juez solo puede sugerir y no ordenar a que se cumpla lo que la Convención ordena? Si Chile tiene ratificada la Convención de los Derechos de los Niños. Es una pregunta más para Miguel probablemente que para mí esa, pero yo imagino, bueno, que se requieren muchas modificaciones institucionales, legales, para que efectivamente la Convención pueda funcionar efectivamente en Chile. El principio de la Convención también dice que dependiendo los recursos disponibles, digamos, todos los recursos disponibles, entonces reconoce la escasez de recursos. Curiosamente, no respecto a los temas de discriminación, pero sí, se supone que no debería haber discriminación en Chile porque eso no está sujeto a los recursos disponibles. Deberíamos volcar efectivamente todos los recursos a resolver eso, pero no existen los mecanismos legales, la garantía, las exigibilidades necesarias para que efectivamente eso ocurra. Por eso que tenemos muchos compromisos que están efectivamente consagrados en convenciones internacionales y que efectivamente en Chile no se cumplen. Yo creo que hay un problema institucional. Y quisiera complementar quizás lo que dijo David, porque yo hace tiempo escribiendo sobre ese tipo de cosas. Yo creo que hay dos temas centrales respecto al tejido social en relación a, hay muchos escritos y marcos conceptuales recientes en los cuales efectivamente se propone como un elemento clave del desarrollo el tener efectivamente una sociedad civil fuerte, ¿no es cierto? Philippe Petit tiene la frase que la encuentro muy buena: la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. Y yo creo que autores como Douglas North y otros, ¿no es cierto?, nos están mostrando que
incluso el desarrollo económico, depende que efectivamente la sociedad civil sea fuerte y pueda efectivamente fiscalizar a los políticos en el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas. Yo creo que eso es también una perspectiva interesante a tomar en cuenta respecto al desarrollo. I think I would like to finish my presentation because I think I should give Yo creo que some podría darles algunos puntos que son importantes. David nos dijo que Europa tiene mucho que decir, pero yo creo que necesitamos nuevas ideas. Hay problemas en Europa. El estado de bienestar ya no ha sido capaz de poder expandirse más y ahí nosotros tenemos que cambiar también. Me parece que Chile puede encontrar su propio camino para poder cambiar y primero hay que entender el contexto, luego escuchar a la sociedad civil y sus aspiraciones y necesidades y las aspiraciones y necesidades de los niños. El otro punto es pensar en invertir en la gente en lugar de en edificios. Este es un problema que tenemos en Europa también. El estado de bienestar está muy basado en edificios, hospitales y todas esas cosas que son muy relevantes, pero no tan relevantes como la gente. Y necesitamos oportunidades para entregar servicios que tienen que ver con cambios tecnológicos y las personas. Yo creo que nosotros tenemos restricciones respecto a lo que hemos construido hasta ahora en Europa. Yo lo habría construido de forma muy distinta para entregar servicios invirtiendo más en la gente y en trabajadores que en infraestructura. Y utilizando más la tecnología de áreas remotas, distantes, para tener buenos servicios, por ejemplo. Entonces, algo que uno puede empezar desde una nueva postura y utilizando las nuevas tecnologías, la creatividad, porque nosotros podemos aprender y podemos seguir aprendiendo. Lo que hemos construido en Europa es algo que yo creo que es muy bueno, pero puede ser incluso mejor. Ese es el mensaje que quería dejarles. Muchas gracias a todos los panelistas y a ustedes por la atención. Están invitados al café y a continuar esta discusión durante el café. Gracias. Gracias, Pablo.